Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. Básicamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema interesantísimo que nos han sugerido en las redes sociales y que se refiere al tema de precios de transferencia. Ese tema de precios de transferencia que siempre genera muchas preguntas, genera muchas consultas. Hoy vamos a tener la participación de Walter Martínez, que es gerente de precios de transferencia, y también de Jovita Jo, que es directora de precios de transferencia de la oficina. Me parece que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de muchísimos temas. Con Jovita hemos hecho muchísimos proyectos de precios de transferencia desde el año 2012, cuando esta normativa salió al aire y entró en vigor en el año 2013. Con Walter también trabajamos muchísimos proyectos en la oficina cuando fuimos miembros de Deloitte hace ya varios años. Y así que va a estar muy interesante todo lo que nos van a compartir el día de hoy. Vamos a esperar unos segundos que se conecten para estar totalmente en vivo. Así que no me queda más que agradecerles a todas las personas que están conectándose el día de hoy en vivo por esta plataforma. Como ustedes saben, el tema de precios de transferencia está en el capítulo 6 del decreto 10-2012 dentro del libro 1, ¿no? de ese decreto. Así que precios de transferencia no es más que una regla internacional que lo que busca es que cuando se realicen transacciones entre partes relacionadas, pues se respete el principio de libre competencia. Ese principio de libre competencia no tiene que entenderse como precios de mercado. El principio de libre competencia, de acuerdo con lo que dice inclusive el mismo artículo 54 del decreto 10-2012, dice que se entiende para efectos tributarios por principio de libre competencia el principio de monto para una operación determinada que partes independientes habrían acordado en condiciones de libre competencia en operaciones comparables a las realizadas. Bueno, entonces, cuando hablamos de partes relacionadas a la luz de la normativa de precios de transferencia, tenemos que irnos a la definición que tiene el artículo 56. Ahí en el artículo 56 del decreto 10-2012 se explican cuáles son las situaciones que debemos de considerar, ¿no? Para poder evaluar que una compañía está como parte relacionada. Tenemos varios causales. Uno de los causales es el tema accionario. Ese es uno de ellos. Otro causal para considerarse parte relacionada a la luz de precios de transferencia es el tema del control. No necesariamente el tema de precios de transferencia va únicamente por el asunto de la cuestión accionaria, sino también por el tema del control. Y otro de los temas interesantes que tiene la normativa de precios de transferencia para considerar una empresa con parte relacionada es el tema de ser un distribuidor exclusivo. O sea, no necesariamente puedo tener solo una relación de tipo de propiedad o de dirección, sino que también el tema de ser distribuidor exclusivo también me genera un asunto que me genera la causal de considerarse parte relacionada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a precios de transferencia pues únicamente no aplica entre sociedades. Bueno, y otro tema que puede activar el tema de precios de transferencia para considerarse parte relacionada también es que formen parte de un grupo empresarial. Puede ser que la casa matriz tenga relación con empresas de otros países y otra empresa que no tiene relación propietaria con otra que está ubicada en Guatemala tenga operaciones. Entonces también ahí hay un tema de ese grupo empresarial que, si lo queremos llamar de alguna manera como una sombría, cubriría a estas personas donde les aplica el tema de precios de transferencia. Hay varias condicionantes. Si ustedes quieren explorar más a detalle, está el artículo 56 del decreto 10-2012. Ustedes van a encontrar ahí una cantidad de posibilidades donde necesariamente estamos viendo de que aplica el tema de precios de transferencia. Algo que sí es bien importante entonces es que el tema de precios de transferencia no es precios de mercado, sino que son precios comparables entre partes relacionadas. Y algo que tenemos que entender es que tenemos que definir desde el punto de vista funcional
cuáles son todos los riesgos, funciones y activos que desarrolla cada una de las empresas o de las partes relacionadas dentro de esa cadena de valor. Por ejemplo, es posible que en Guatemala esté la fábrica y la fábrica le venda a un país donde esté la distribución, y ese país donde está la distribución después le venda a otros países donde están los consumidores o los clientes finales. Entonces las funciones que tendría cada una de esas empresas en esa cadena de valor son distintas, porque una cosa es la función de fabricar, otra función es la de distribuir y otra función es la de llevar el producto hasta el cliente final. O sea, son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Porque si lo vemos desde el punto de vista de mercado, ¿qué empresa en esa cadena de valor tendría que absorber la incobrabilidad de un cliente que no pague? Pues seguramente va a ser la empresa que esté haciendo las ventas a los consumidores finales. O inclusive una demanda, pues podría ser que esta empresa que está en este último peldaño, pues tenga que asumir esa demanda ante los consumidores. Regresando en ese ejemplo que yo les ponía, donde tenemos una empresa donde está la fábrica, donde está la distribución y la empresa que finalmente lleva los temas a los consumidores finales, regresemos a un ejemplo del riesgo de una potencial demanda por los empleados que están en la fábrica. De estas dos empresas que están finalmente en esa cadena de valor, no tendrían esos riesgos, pero sí lo tiene la fábrica, porque ahí está ubicada esa empresa y ahí podría tener demandas laborales. Entonces, los riesgos que están asumiendo cada una de las unidades de negocio son diferentes. Por esa razón es muy importante hacer ese análisis funcional para poder entender cómo se debe de estructurar el precio y los márgenes que cada una de las unidades está ganando. Que no es lo mismo los riesgos laborales que los riesgos de incobrabilidad o los riesgos de demanda, o bien los riesgos de poco abastecimiento. Los riesgos de que se caigan las materias primas, pues seguramente será en la fábrica, o los riesgos de traslado del producto de un país a otro, seguramente la distribuidora lo tendrá que asumir. Entonces ahí es donde vamos entendiendo cómo funciona el tema de los riesgos, activos y funciones que cada una de las empresas está haciendo. Cuando hablamos de activos, pues seguramente es muy diferente lo que tenemos en cuanto al tema de los activos. Si pensemos en la fábrica, pues ahí va a estar seguramente la tierra, seguramente va a estar la maquinaria, seguramente van a haber muchos activos incluidos. En el caso de la distribuidora, seguramente vamos a tener muchos gastos de distribución, gastos de transporte, seguramente que vamos a tener otro tipo de condiciones, y en el caso final, donde estamos entregando el producto, donde está el delivery, seguramente ahí vamos a tener gastos de promoción, de mercadeo, o sea, vamos a tener diferentes tipos de gastos que van a tener que ser absorbidos por cada una de las unidades de negocio. Y eso es bien interesante cuando hablamos de precios de transferencia, porque tenemos que hacer ese explico aquí, don Walter, en esta plataforma. Hola, Walter, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, ya está por ahí. Sí, me hubiera gustado poder unir al resto. Ahí se van uniendo ya muchas personas, ya estamos en vivo con varias personas, así que excelente. Luego vamos a empezar a saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este en vivo del día de hoy. Estamos hablando sobre el tema de precios de transferencia, una normativa que entró en vigor en el año 2013, se suspendió para el año 2014 y se reactivó para el año 2015, y a partir de esa fecha hemos tenido ya una serie de estudios de precios de transferencia que se han presentado. El día de hoy nos acompaña Walter Roberto Martínez, que es uno de nuestros gerentes del área de precios de transferencia. Se va a estar uniendo también Jovita Jo, que es nuestra directora de precios de transferencia, para estar conversando acerca de esta temática tan interesante y que definitivamente siempre genera una cantidad de dudas, una cantidad de preguntas, y pues vamos a estar leyendo. Ya dimos una breve introducción acerca de lo que es precios de transferencia desde el punto de vista muy general, pero luego vamos a empezar a preguntarle, ¿no?, a Jovita y a Walter acerca de los principales temas. En lo que se une Jovita, Walter, me gustaría que contigo empezáramos a conversar con la gente que está en el público. Alguien por ahí nos hizo una pregunta acerca de los métodos de precios de transferencia que tiene la normativa del decreto 10/2012. Me gustaría, por favor, si tú podrías contarnos cuáles son esos 6 métodos en forma general, como para dar una apertura general, y luego vamos a ir conversando
sobre cada uno de ellos. Así que si pudiera ser tan fino de contarnos cuáles son esos 6 métodos, Walter. Claro que sí, excelente. Y pues como bien saben y como mencionó ahí el licenciado Eddie, pues el tema de precios de transferencia está legislado en el decreto 10/2012 en el capítulo 6, y en el artículo 59 y 60 están regulados los 6 métodos que tenemos en Guatemala para hacer el análisis económico de precios de transferencia. En el análisis, en el artículo 59 están los primeros 5 métodos, de los cuales están los métodos que validan el precio y están los métodos que validan el margen, ¿verdad? Entonces tenemos los primeros 5 métodos que son también regulados por los lineamientos de la OCDE, y luego tenemos un método adicional regulado en el artículo 60 que habla de validación de mercancías, ¿verdad? Como nos conoce como commodities. Como sabemos, Guatemala es un país que importa y exporta bastante producto cotizado en bolsa, ¿verdad? Entonces es un método específico para esas mercancías, ¿verdad? Entonces debemos de saber bien qué transacción es la que estamos analizando para la selección adecuada de uno de esos 6 métodos que tenemos en el artículo 59 y 60 del decreto de 2012. Interesantísimo eso que nos acabas de mencionar, Walter, porque para todos nuestros seguidores eso que acabas de decir es bien importante. Guatemala tiene 6 métodos de valoración de precios de transferencia, a diferencia de algunos países donde solo tienen los primeros 5 métodos de la OCDE. Guatemala tiene ese 6º método para commodities, y ese 6º método, así como está redactado, es bien complicado aplicarlo, pienso yo, pero bueno, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo si Jovita ya se va uniendo. Me parece que por ahí ha tenido algún tema, pero bueno, no hay nada que la tecnología no lo pueda resolver, y creo que ya en unos minutos la vamos a tener por aquí conectada. Una pregunta, Walter. El primer método que tenemos de valoración entre partes relacionadas es el método del COP, ¿verdad? O el método del precio no controlado. Correcto, el método del precio comparable no controlado. Ese método lo hemos escuchado muchísimo, porque ese método es el deseable por todas las administraciones tributarias, ¿verdad? O sea, es el que ellos quisieran que siempre aplicaran los contribuyentes. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese primer método, Walter? Sí, claro. Como bien menciona, es no solo el más deseado por las administraciones tributarias, sino que creo que por las empresas y por todos los asesores de precios de transferencia, porque de hecho no solo es el más sencillo de aplicar, sino también para la administración tributaria es más fácil determinar el cumplimiento de precios de transferencia o no, ¿verdad? Lo que este método dice prácticamente es: si usted importa zapatos y le importa el producto terminado a una relacionada, y el mismo producto lo importa con un tercero independiente, pues lo único que hay que hacer es comparar de que el precio al que le estamos comprando a mi relacionada y el precio al que yo le estoy comprando a un tercero independiente por el mismo producto sea el mismo, ¿verdad? Si yo le compro a 100 a mi relacionada, pero le compro a 50 a mi tercero, pues claramente hay una diferencia de 50 que el fisco va a querer ajustar, ¿verdad? Por estar inflando el costo. Entonces, es así de sencillo de comparar precio contra precio, pero lo complicado de este método y el por qué no es tan común como quisiéramos es que lo del producto, el bien o servicio que se está analizando debe ser idéntico, ¿verdad? Yeah. En sí el bien, y también en las condiciones que se están transando el producto, ¿verdad? Entonces ahí es donde se complica un poquito y podemos llegar a descartar este método. Ya, perfecto. Bueno, ya se va uniendo a nuestra transmisión Jovita Jo. Ahí, mil disculpas a Walter y a Jovita. Tuvimos ahí un inconveniente, pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. Y ya se dieron cuenta ustedes, ya tenemos ahí, aparte de la presencia de Walter, tenemos ahora también ya la presencia de Jovita. Así que, gracias Jovita por estar con nosotros aquí en esta transmisión en vivo con todos nuestros seguidores. Ya tenemos a este momento 47 personas conectadas en vivo, pero creo que hay una serie de preguntas y repreguntas que se van dando sobre todo el tema de precios de transferencia.
Hemos conversado con Walter acerca de que esto pues arrancó en el año 2013, se suspendió para el año 2014, 2015 arrancamos. Recuerdo que con usted hicimos muchísimos proyectos, y con Walter también en la oficina. Cuando estuvimos ahí, cuando cumplí mi mayoría de edad en Deloitte, hace ya varios años, pero bueno, ahora estamos acá en Grant Thornton, en donde pues definitivamente siempre hay muchas preguntas. Y hemos conversado con Walter acerca del primer método que establece esa posibilidad de valorar las operaciones entre partes relacionadas, pero quisiera preguntarle acerca del segundo método, que es el método del cost plus, ¿cierto, Jovita? Es el segundo método, ¿no? O si no, ya perdí la clase. Bueno, muy bien. Que nos contara usted acerca de ese método del cost plus o del costo adicionado, como se le conoce. Cómo funciona y típicamente qué empresas son las que lo aplican. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por la paciencia, por conectarse. No, usted, Eric, por la invitación a este conversatorio. La verdad que precios de transferencia es un mundo completamente diferente y que lo hemos agarrado los auditores. Y uno ya en el camino se da cuenta que no es solo lo que uno aprende en la universidad, ¿verdad? Sino que ya es ver otras formas, otros negocios, incluso el aplicar los métodos varía también dependiendo de la industria en la que se encuentra cada empresa. Las soluciones van variando, las alternativas van variando, los riesgos también, y son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos cuál es el método apropiado para determinar la valoración de una operación por partes relacionadas. Este método del costo adicional es un método que analiza el margen bruto. Yep. Nosotros como auditores conocemos que el margen bruto se puede calcular de dos formas, ¿no? El porcentualmente hablando, ya sea un porcentaje sobre costos o un porcentaje sobre ventas. Y este método lo que hace es específicamente comparar el precio que sería el margen calculado sobre los costos de venta. Normalmente las empresas que aplican este tipo de operaciones son empresas de manufactura. Muy bien. Y empresas de servicio, en caso tengan costos, ¿verdad? A veces es un poco difícil de aplicar este método si la operación como tal, digamos, una empresa de servicios a veces dice, yo calculo mi costo sobre todos los gastos que tengo, pero contablemente no registra costo de venta, sino todo se va en el gasto. Y entonces este método ya se vuelve como un poco complicado de aplicar, pero en principio lo que hace es determinar el margen bruto de las compañías comparables y del contribuyente que está analizando su operación. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a tratar de cambiar la imagen. Ahí está. Vamos a ver. Sí, me parece que ahí se ve mejor para todas las personas que nos acompañan. Y si no, pues nos confirman todos ahí en los comentarios si se ve mejor. Hemos hecho un cambio. Disculpen ahí que estamos haciendo todo sobre la marcha, pero bueno, estamos tratando de hacer. Interesante ese método del cost plus, Jovita, porque prácticamente usted bien lo manifiesta. Es un método que aplica para las fábricas. Muy bien, y ahora me voy a querer regresar con mi querido Walter para que nos cuente acerca del método de reventa, que es el tercer método, ¿cierto, Walter? Ese método de reventa, ¿cómo funciona? A ver si nos podrías contar algo, por favor. Sí, pues prácticamente es el mismo método de lo que acaba de explicar ahorita. Se mide a nivel bruto también, únicamente con la diferencia de que este método es más para transacciones de compañías de distribución, es decir, de productos de compra-venta, pues ahí sí que como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un método de reventa, donde yo solo compro producto terminado y lo revendo, y ya sea que la compra o la venta venga de una relacionada, ¿verdad? Entonces es igual lo que decía ahorita.
hay que ver un poquito la confiabilidad de la selección del método por el tema de dónde están clasificados los costos y los gastos. Muchas veces descartamos este tipo de métodos, pero es un método que valida ese margen que estamos obteniendo puramente por el producto, quiere decir a nivel bruto, ¿verdad? Donde ya no nos metemos a gastos de administración, sino que validamos únicamente ese margen contra compañías terceras. Aquí sí buscamos compañías comparables externas para validar ese rango a nivel de margen bruto, ¿verdad? De que estén en cumplimiento o no. Yo creo que uno de los puntos muy importantes que mencionaba el licenciado al principio es que no es un valor de mercado, no es un estudio de mercado el que se hace, sino más bien en este caso, en estos métodos, sí nos vamos a buscar compañías que se dediquen a vender, a distribuir un producto similar al que nosotros estamos vendiendo, ¿verdad? Y ahí a sacar pues, un rango de ese margen bruto y validar el cumplimiento de precios de transferencia. Buenísimo, interesantísimo ese método, Walter, porque prácticamente el método de reventa pareciera ser que le aplica a los distribuidores. Pareciera ser, ¿verdad? Así es. Pareciera ser, ¿verdad? Y eso me va a llevar a una pregunta, Jovita. El siguiente método que sigue, que es el método, si no me falla la memoria, es el cuarto método. No sé si es el método de... vamos a ver, es el método de la distribución. Vamos a ver, lo tengo por acá. No quiero fallar en lo que les voy a hacer la pregunta, porque si no después ustedes me... sí, es el método de participación de utilidades. Ese método a mí me gusta mucho. La única forma en la que yo lo he visto en este momento como práctico es cuando uno lo agarra para una línea aérea. Pareciera ser que ese método de participación de utilidades pareciera ser que es algo como lo que se quiso hacer para las líneas aéreas, pero tal vez si usted nos pudiera contar un poco cómo funciona ese método de participación de utilidades, Jovita, para tratar de entender cómo sería esa aplicación. El método de partición de utilidades es, creo que, el más complicado de todos los que tenemos en nuestra legislación, y en la práctica es el que menos se usa, pero también la Organización Mundial que regula precios de transferencia, que es la OPE, ha mencionado bastante que este método debiese de ser el mejor y el que más se aplique a todas nuestras operaciones. Y es bien interesante porque en inglés se le conoce como profit split. ¿Sí? Este método lo que hace es analizar el margen a nivel operativo y lo que pretende es particionar la utilidad del negocio entre las entidades que están operando. Entonces, por ejemplo, si aquí en Guatemala tenemos una distribuidora y la manufacturera está en México, ese negocio se analiza de forma conjunta. Y entonces dicen, México tiene 20 de utilidad operativa, Guatemala y 10, entonces, y ese método lo que hace es partir la utilidad entre lo que cada uno debiera de reportar realmente como utilidad, tomando en cuenta las funciones, los activos y los riesgos que cada una tiene. Entonces, si uno lo aplicara ya en la vida real, es bien difícil decir y cuál es el porcentaje que le debiera de aplicar a México y cuál a Guatemala. Si cada quien vela por su propia utilidad, y entonces ya se vuelve demasiado subjetivo el decir yo quiero 15-15, nos vamos mitad, o debiera de ser México un poco más, Guatemala menos, o Guatemala más, México menos. Entonces esa negociación es la que cuesta un poco determinar a la hora ya en la realidad. Pero en teoría, si uno tuviera información perfecta, este sería uno de los métodos que mejor se pueden aplicar, en el sentido de que si ambos ganan, la utilidad debiera de ser similar en relación a las funciones, activos y riesgos de cada entidad. Y si ambas pierden, porque digamos
lo que nos pasó ahorita en la pandemia, muchos negocios perdieron, entonces esa pérdida se debiera de repercutir también en las entidades del grupo. No solamente una de las entidades correr todos los riesgos y asumir las pérdidas, y tampoco solo una de ellas asumir toda la actividad. Claro, interesantísimo, ¿verdad? Esa separación de esas utilidades es importante, ¿verdad? Porque ¿cómo hace uno para separarlo? Por eso yo les ponía el ejemplo de la línea aérea, porque la línea aérea, así como está el día de hoy, si bien es cierto, pareciera ser que es un prorrateo de gastos, se parte del estado financiero auditado de la matriz, ¿verdad? Y se asignan los costos y gastos a la local con base en la cantidad de ventas. Pero bueno, de eso creo que nos queda tiempo para ir contestando muchas preguntas. No me quiero adelantar a todas las preguntas que van a venir. Veo que ya tenemos mucha gente en línea, así que por favor vayan preparando sus preguntas y vayan poniéndolas en la sección de comentarios. Vamos a irlas leyendo y vamos a ir tratando la manera de irlas resolviendo. Bueno, Walter, nos queda el quinto método. No quiero decir que es el método comodín, pero es uno de los métodos que más se usa, ¿verdad? Así es. Sí, el método del margen neto de la transacción es el quinto método, más conocido como el quinto método. Hace años, cuando empezaba la normativa, se le llamaba como el método Bolzón, precisamente porque pues, casi que todas las operaciones pueden llegar a ser analizadas con este método. Y antes de explicar un poquito de qué trata este método, es importante mencionar de que a la hora de que nosotros seleccionamos un método, debemos de ir descartando método por método y explicar desde el 1 al 5 hasta llegar al 5, si fuera el caso, de por qué no usamos los primeros 4, ¿verdad? No solo por el 5 ser el más utilizado, seleccionarlo como el método más confiable, ¿verdad? Sí hay que explicar el por qué se descartaron los 4 anteriores y si hay razones suficientes para descartarlos, pues ya llegamos a este método donde es un poquito más completo el análisis en el sentido de que porque casi cualquier operación puede ser analizada bajo este método, tenemos lo que son los indicadores de utilidad, ¿verdad? Donde tenemos los dos más conocidos, que es el costo adicionado neto y el margen operativo, donde hay que ver ya más la naturaleza de la transacción que estamos analizando para ver qué indicador de utilidad vamos a usar para poderlo analizar dentro de este método. Este método también lo que analiza es el margen operativo de las empresas, y donde se vuelve un poquito más complejo este método es porque ya nos metemos a ver, ya no es como el primer método donde vemos el precio del producto como tal, sino que ya vemos información financiera, pero como sabemos y si las personas que nos están escuchando han participado en la elaboración del estudio de su empresa, ya nos metemos a hacer segmentación de estados financieros para validar únicamente el estado financiero de la transacción que estamos analizando y validar que ese margen operativo sea únicamente por ese producto o ese servicio que estamos analizando, ¿verdad? Entonces sí, ya se vuelve un poquito más laborioso el utilizar este método, pero definitivamente si no podemos usar ninguno de los 4 anteriores, con este método se va a poder realizar. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Y ahí tocaste un tema muy importante que es el descarte, ¿verdad? Es porque a mí como empresa no me aplica el método 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, sino que voy a analizar las operaciones con mi parte relacionada con el método número 5. Ese tema del descarte me parece que es vital, porque finalmente se tiene que sustentar, ¿no?, dentro del estudio de precios de transferencia. Porque no es solo de ubicar el método que a uno más le aplica, sino que hay que documentarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esas preguntas como para más adelante. Jovita, cuéntenos acerca del sexto método, que es un sexto método importado de Sudamérica. Bueno, y creo que otros países del Asia lo tienen, pero bueno. ¿Qué nos puede decir de ese sexto método, que es el método de commodities, como ya nos había anticipado Walter? El sexto método, sí, de hecho creo que ya está contemplado a nivel de OCDE, internacionalmente se puede aplicar, pero efectivamente para Guatemala nosotros lo copiamos de otros países de Sudamérica que lo tenían. Básicamente cualquier producto que sea considerado un commodity,
pero entiéndase commodity que tiene una referencia internacional y hay un precio público al cual uno puede referenciar ese producto, se debería de poder aplicar este método. Por ejemplo, estamos hablando de productos como el café, el oro, plata, todo tipo de minerales que sí tienen una referencia, gasolinas también tienen una referencia internacional. Este tipo de productos, lo correcto es analizarlo con ese método específico que no pasa por ninguno de los métodos anteriores que hemos platicado. Es un artículo diferente, este está en el artículo 60, todos los métodos anteriores están en el 59, y entonces este 60 lo que nos dice es de que su precio debe de ser, no puede, digamos, si uno está comprando el producto, no puede ser un precio más alto del precio de referencia. Y si uno está exportando el producto, no debiese ser más bajo que ese precio de referencia. Sí. Y si en dado caso sucede, entonces ya la saco, lo ajusta. Nos hemos percatado que acá no hay claridad en la ley ni en el reglamento cuando se analizan este tipo de operaciones. ¿En qué sentido? Si estamos analizando una operación de servicios o una operación de productos, como cualquiera de los otros métodos, el análisis se hace por todo el año. Pero cuando estamos hablando del sexto método, no hay claridad si debe analizarse o no por todo el año o transacción por transacción. Como que se entiende que si la referencia va cambiando diariamente, uno tiene que hacer el análisis de forma individual, pero a la larga uno dice, bueno, si hay unos días que yo vendí más caro y otros días lo vendí más barato, se debiese de poder compensar, ¿verdad? Y entonces ahí también entra la discrepancia en cuál es el criterio que uno tiene como asesor y cuál es el criterio que también está utilizando el asesor. Interesante. Ese método a mí se me paraba el pelo porque veíamos ahí que decía el precio de bolsa del día, ¿verdad? De negociación del día. Entonces ahí está duro. La referencia se basa con una fecha de embarque. Okay. Y la fecha de embarque no es el precio, no es la fecha en la que uno realmente negocia ese producto. Hay productos que son commodities que a veces se negocian un año antes. Y que simplemente un año antes el precio es completamente diferente al año después, ¿verdad? Y solo con esa temporalidad ya causa ajustes. Y eso es lo que usted acaba de mencionar ahorita, la temporalidad, interesantísimo, porque seguramente que eso lo tienen muchas empresas en Guatemala porque venden a futuro, ¿no? Normalmente se pactan los precios antes. Y eso me lleva a una reflexión respecto a cómo se están documentando hoy los estudios de precios de transferencia en Guatemala. Seguramente, yo diría sin temor a equivocarme, seguramente habrán empresas que podrían tener algún tipo de problema porque han aplicado la norma de acuerdo con su propia interpretación, lo cual no es malo, pero seguramente sí pueden haber temas ahí interesantes. Bueno amigos, como ustedes se han ido dando cuenta, hemos ido hablando acerca del tema de precios de transferencia, hemos ido hablando de los métodos, y ahora me gustaría preguntarte primero a ti, Walter, ¿cuál ha sido el desafío más importante? Y hablándolo de desafío, no por nada malo, pero hoy no vamos a hablar de fútbol, porque a Walter le encanta que hablemos de fútbol, no, pero ¿cuál es el desafío más importante, Walter, que has visto en el tema de cuando la administración tributaria fiscaliza el tema de precios de transferencia? Y luego voy a ir con Jovita con la misma pregunta, pero primero le voy a dar la chance a Walter para que nos comente y luego vamos con Jovita. A ver, Walter, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Creo que uno de los temas que el fisco más ha cuestionado en los estudios de precios de transferencia, y creo que es de ponerse a conversar con ellos el porqué de esto, es el tema de las compañías comparables, ¿verdad? Entramos en esa cierto diálogo con el fisco de mire, yo no estoy de acuerdo, esta no es comparable, y después uno dice no, sí, por esto y esto, ¿verdad? Creo que me voy a adelantar ahí a contestar una pregunta que me adelanté a leer por ahí, donde
para seleccionar un set de compañías comparables se tienen bases de datos donde sí toda la información de las compañías, a pesar de que es pública, pues es muy complicado al principio determinar qué compañías podemos seleccionar como comparables, ¿verdad? Porque no necesariamente yo como empresa, mi competencia directa van a ser mis comparables, ¿verdad? Creo que eso es lo que muchas personas al día de hoy todavía creen, pero no necesariamente su competencia directa van a ser compañías comparables para el estudio de precios de transferencia. Entonces hay que validar bien y determinar cuáles son las funciones, activos y riesgos, porque dependiendo del método que vamos a utilizar, vamos a hablar del quinto método que es el más utilizado, nosotros buscamos compañías comparables que tengan funciones, activos y riesgos similares a los que yo como contribuyente estoy teniendo en la transacción que estoy analizando, no necesariamente en mi giro habitual, sino en la transacción que estoy analizando, ¿verdad? Entonces, el fisco ha cuestionado mucho las compañías comparables que se han seleccionado y lo que hemos visto en la práctica es que al día de hoy el fisco no genera un nuevo set de compañías comparables, o sea, ellos no, al día de hoy, en las auditorías en las que yo he tenido experiencia, ellos no han generado un set de compañías comparables utilizando su propia base de datos, sino que lo que más hacen es solo descartar del set que les estamos presentando, ¿verdad? Si nosotros tenemos 10 compañías comparables, ellos dicen, no mire, estas 3 no son comparables, y casualmente pues son las 3 que tienen tal vez un margen más alto, y entonces al descartarlas nos reducen nuestro margen para poder generar un ajuste, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los mayores retos, es demostrar el por qué sí son comparables, o a pesar de que tienen en este año post pandemia o años de pandemia donde muchos negocios fueron afectados y tuvieron pérdida, pues el fisco en su guía técnica publicada en 2016 dijo que no aceptaba compañías con pérdida, ¿verdad? Entonces, pues obviamente entrar al diálogo de, mire, por pandemia la industria completa en el mundo se vio afectada, entonces hay compañías comparables con pérdida, incluso en algunas industrias pues era muy complicado que una empresa tuviera utilidad en esos años de pandemia, ¿verdad? Entonces, entrar a ese diálogo pues creo que ha sido uno de los retos más complicados de determinar qué set de compañías comparables es el adecuado a utilizar. Muchas gracias, Walter. Interesantísimo el tema del set de comparables. A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, porque pareciera ser que debieran ser empresas que deben estar en la misma industria, ¿verdad? Y si no están en la misma industria, pues entonces uno migra a otra, pero tienes toda la razón, es un tema que siempre genera muchas dudas y mucha controversia. Y ahora sí, Jovita, con toda esa experiencia ya de más de 11 años viendo temas de PT en Guatemala, junto con Walter, ¿cuál sería, digamos, el desafío que usted considera que ha visto en términos de precios de transferencia con las fiscalizaciones que ha hecho recientemente la Administración Tributaria en Guatemala? Creo que no la oímos, Jovita. Ahora sí. Ahora sí la oímos muy bien, gracias. Además de lo que ya comentó Walter, que son parte del enfoque que tiene el SAT en el tema de precios de transferencia, hay uno bien importante, y es que es el análisis de bolsón. Cuando nosotros tenemos una operación, por ejemplo, la operación, el giro habitual de la empresa se dedica a distribuir zapatos, pero esa distribución de zapatos no genera como tal una operación con una relacionada, digamos. Prácticamente el giro habitual se hace con terceros, hay proveedores terceros y demás, pero una de las operaciones que sí tienen con relacionadas es, por ejemplo, la recepción de un servicio. Podemos ponerle el ejemplo de SAP. Toda la empresa está usando SAP, entonces la relacionada negocia la licencia de SAP por todas y le cobra a Guatemala una porción por esa transacción. Entonces,
acá la única operación a analizar sería ese pago por un servicio tecnológico, y uno tiene como opciones para escoger qué método quiere, si analiza la entidad guatemalteca o analiza la entidad que está prestando el servicio, o simplemente trasladando el costo de esa operación. Y entonces es viable ver el estudio como la escogencia de un solo método. Pero cuando ya hablamos de empresas que se dedican a hacer más transacciones correlacionadas, digamos, en este mismo ejemplo, no solo recibe el cargo del servicio, sino que también el producto proviene de una relacionada. Además, también tiene operaciones financieras, intereses, por ejemplo. Esas transacciones realmente son de una naturaleza distinta y no podríamos decir voy a analizar todas con el mismo método, con la misma información, porque entonces si resulta que en ese análisis hay algún ajuste, ¿cómo sabe si el ajuste pertenece a la recepción de servicio o al precio del producto o a los intereses? Entonces, lo correcto es analizar cada una de las transacciones de forma más separada y hacer el análisis de escogencia de métodos según las funciones, los activos y los riesgos de cada una de esas operaciones. Esto también lo ha cuestionado SAT y es bien importante verlo porque a nivel internacional lo que rige es OCDE, y OCDE recientemente cambió su forma de presentación del análisis en todo el país, y Guatemala no ha adoptado esos cambios porque no ha modificado la norma local. Entonces, si un extranjero viene y hace un estudio de una entidad guatemalteca, es posible que no esté contemplando estos criterios que han sido vieja norma internacional, sino que estén adoptando la nueva norma. ¿En la nueva norma se permite análisis global o hay que hacer análisis individual? Se puede hacer análisis individuales, pero la tendencia ha sido que se analice de forma global. Ah, bueno, eso es interesante, pero a nivel, digamos, de Guatemala, el fisco esperaría entonces análisis individual, no análisis global. Correcto. Así es. Bueno, eso es interesante porque Guatemala todavía no termina de entrar a la FIFA, no, que diga a la OCDE. Bueno, sí somos parte de la FIFA, pero no clasificamos al mundial. Pero bueno, eso es interesante lo que menciona Jovita, porque sí hemos visto compañías en Guatemala que han estado haciendo análisis global de sus operaciones. O sea, determinan cuál es el margen de rentabilidad de la parte relacionada a guatemalteca y entonces hacen un análisis global aún y cuando tienen N número de transacciones con sus partes relacionadas del extranjero. O sea, tienen, tal como lo decía Jovita, ciertos tipos de transacciones, préstamos, ventas de materias primas, distribución de productos, y el análisis global únicamente aplica en función de esas nuevas reglas de la OCDE, que como dice Jovita, no han sido todavía adoptadas por Guatemala. Me suena interesante eso porque si eso puede generar mucha controversia en el país y qué bien, ¿no?, mencionarlo ahora en este evento. Quiero pasar ahora a leer las preguntas que tenemos del público. Me van a dispensar, voy a tener que hacer un cambio ahí está, voy a hacer un cambio en la cámara. Me parece que ahí quedó re bien, podemos ver a todas las personas que están ahí, y a Jovita y a Walter, y vamos a empezar a revisar las preguntas que tenemos. Bueno, les voy a pedir paciencia, pero vamos a saludar a todas las personas que están con nosotros. Está Milcar, yo, que está Ed Sebastián, Wilder Aldrino, Sergio Ishkoy, Cristian Cortés, Marlon Reyes, Luis Flores, Marvin Soto, Andrea Cosar, Luis Flores, nos manda saludos a todos, Marvin Contreras, Eduardo Jiménez, Walter, Roberto Martínez, que también nos ayuda por Teams, Isaías, Giovanni Barrios, Luis Blanco, Carlos Javier Solares, Esther Jiquín, Vivian López, Adonai Muñoz, Remberto Chocoy, Mariela Aguilar, Jorge Sical, saludos Jorge, William Guión, Lucy González, Edisam, Mafer Méndez, Edgardo Julián, Marcos Velázquez, Lorena Lorenti, Isabelita Tepeo, también de la oficina, Iris Rivera,
Rolando Morales, Octavio López, Ronnie Pérez, saludos Ronnie, qué gusto. Patricia Alvarado, qué gusto, Pati, verte por aquí. Samuel Oz, Elder Choc, Esvin, Orlando Santos, Mariano Rendón, Eddie Brandon, Alonso García, Byron Mauricio. El licenciado Walter Martínez también está con nosotros, un abrazo. Melvin Zaguachi también está por aquí, saludos Melvin. Julie Sick, René Mata, Maynor Cuyuch, Mario Roberto Conde, Alba López, Fernando López, Anthony Cabrera de Ser, Cup de León, saludos hasta la hermana República de Quetzaltenango, Mariela Hernández, Magalí de Salazar, Reginaldo, Byron García, Josué Redondo, Lady Chancabac, Sergio García, saludos Sergio, qué gusto. Gustavo Alarcón, Pablo Manuel, Grinea también nos tiene por aquí un mensaje, lo vamos a leer luego. Byron Mauricio García también, Miguel Ángel Solís, Gabriela Lemus, Nefta Socoret, Julio Cax, Angelito Palacios, y bueno, tenemos varias personas. Vamos a empezar a leer los comentarios porque ya casi llegamos a la hora de transmisión de este video interesantísimo sobre el tema de precios de transferencia. Como les digo, nos acompañan dos expertos muy buenos de Guatemala, no porque estén trabajando conmigo, porque los conozco y sé de las capacidades que ellos tienen. Y tengo una pregunta aquí de Anthony. Vamos a revisar todas las preguntas porque no quiero dejar ninguna. Después las personas no logran resolver sus dudas. Vamos a ir resolviendo. Vivian nos manda saludos a todos, así, muchas gracias Vivian. Tenemos por aquí una primera pregunta, gracias. Vamos a ir bajando entre todas las personas que se han ido con nosotros uniendo. Y solo permítanme por favor ubicar, aquí está. La primera pregunta que tenemos es de Anthony Cabrera, dice: un ejemplo del cálculo del rango intercuartil para determinar la MO, el margen operativo va a ser, me imagino yo. No sé, Walter o Jovita, ¿quién de ustedes quiere contestar esa pregunta? Ejemplo para la construcción de un rango de margen operativo. Sí. Primero, todo es un quinto método, ¿verdad? Donde seleccionamos el indicador de utilidad de margen operativo. Para construir un rango debemos de identificar la transacción que estamos analizando y luego determinar las funciones, activos y riesgos que el contribuyente asume por esa transacción. Y luego vamos a seguir con el ejemplo ahorita de la venta de zapatos. Entonces hay que buscar empresas públicas que se dediquen o que asuman funciones, activos y riesgos similares. Si se encuentra empresas que distribuyan zapatos, a pesar de que no sean tal vez la misma calidad, que no sean la misma marca, que sean, bueno, aquí sí podemos comparar tenis para jugar básquetbol con tenis para jugar fútbol, ¿verdad? No importa que no sean idénticos, pero las funciones, activos y riesgos que asume un distribuidor que vende zapatos para una cosa y los activos, funciones y riesgos que asume otro distribuidor de otro tipo de zapatos, pues va a ser muy parecida, ¿verdad? Entonces, en esta base de datos, pues buscamos empresas que se dediquen a lo mismo y entonces ya podemos ir descartando qué compañías sí podemos utilizar y cuáles no. Hay varios factores ahí que analizar, como por ejemplo, en qué año se empezó a operar la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No podemos comparar un negocio que ya tiene 20 años operando contra una empresa que el año pasado empezó a operar, ¿verdad? Definitivamente ahí había un criterio de por qué descartar esa empresa como comparable, porque probablemente la utilidad que va a tener esa compañía no va a ser todavía de un negocio que ya viene sobre la marcha de años atrás. Entonces hay varios factores ahí que analizar, pero se van descartando, se van revisando una por una y se construye ya el rango para determinar. Después ya vemos el margen operativo, ¿verdad? Como esto le dice, que es la utilidad operativa dividido ventas netas, y eso es lo que nos da nuestro margen operativo. Esto lo hacemos con todas las compañías que salieron como comparables y
ya se construye el rango. Perfecto, muchísimas gracias, Walter. Ahí una explicación muy técnica, pero muy acertada para esto. Aquí tengo otra pregunta y creo que esta quisiera que me la contestara Jovita. Es una pregunta de Guinea. Guinea dice que si reciben un pago de Honduras por servicios de asesoría, me imagino que han de tener algún centro de servicios compartidos en Honduras y reciben un cargo hacia Guatemala. ¿Aplica precios de transferencia en esa transacción, Jovita? Si esa entidad en Honduras es parte relacionada, sí le aplica precios de transferencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos también aquí, está con nosotros Byron Mauricio García, Miguel Ángel Solís. También tenemos a Gabriela Lebus, Byron Mauricio también, Neta Socorec, Julio Cax, Angelito Palacios, Marlene Merlos, Rodrigo Hernández. Saludos Rodrigo, Isabel Alvarado, Víctor Mejía, Jennifer López, se nos conectó desde Nueva York, María Álvarez, Félix Winac, Rosy de Álvarez, Richard Álvarez, Pedro Ismael, Luisa Loarca, Johnny Rodríguez, Evelio Tucubal, Leo Mouri, saludos Leo, Antonio Nájera, Josué Córdoba también está con nosotros, Byron Owen Torres, saludos Byron, César Vicente y don Samuel Oz. Aquí tengo otra pregunta y esta le voy a pedir a Walter que nos la conteste. Dice: ¿el estudio de precios de transferencia se aplicara? ¿Solo lo deben presentar quienes están en el régimen sobre utilidades? ¿O también los que están en el régimen del 7% en el opcional simplificado? Y ahí todos, no importando el régimen donde estamos, si nos aplica el tema de precios de transferencia, debemos presentar el estudio como tal. Ahí está en el ámbito de aplicación regulado, de que si tenemos una transacción con una entidad no residente con un contribuyente guatemalteco y que afecte nuestra base imponible, entonces debemos analizarlo con un estudio de precios de transferencia. Claro, porque en este caso, pensemos, ¿verdad, Walter? Si estuviera una empresa en el régimen del 7%, pero le vende a su parte relacionada en El Salvador, como la base imponible es los ingresos, aplica precios de transferencia. Ese sería el ejemplo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, muchas gracias, Walter. Interesantísimo, porque esa pregunta sí la tiene mucha gente y creo que con eso nos lo has aclarado y lo has despejado, Walter. Gracias. También está con nosotros Fernando Shep, Roberto Herrera, Anthony Cav, y tengo aquí otra pregunta de don Anthony. Esta se la vamos a dar a Jovita a ver qué nos dice. Dice: ¿algún ejemplo de cálculo de rango intercuantía para determinar el margen operativo? Bueno, aquí está ya, creo que está ya. Jovita, me disculpa, vamos a pasar a la siguiente. Rolando Sandoval, Janet Tocorá, Glenn Marroquín. Aquí sí tengo una pregunta que yo creo que va para usted, Jovita, porque me parece muy interesante. Dice: si consideramos que los CPAs independientes podemos prestar este servicio. Me refiero a que tengo entendido que se utilizan bases de datos comparativas y no es de fácil acceso a las mismas. O sea, si un contador público o auditor puede prestar este servicio. Bien interesante, porque yo soy contador público y auditor. Ahí está. Y me dedico a precios de transferencia. Ahí está. Sí se puede, pero sí hay que hacer mucha inversión de tiempo en aprender la normativa y en aplicarlo. Realmente lo que uno estudia en la universidad para poderse graduar como auditor, como la mitad representa lo que uno termina viendo en precios de transferencia. Uno sí tiene que conocer un poco de economía y de administración y casi que volverse todólogo. O sea, sí es bien importante que si un CPA aquí quiere meterse en el ámbito de precios de transferencia, no solo lo vea desde el enfoque legal, sino también económico, y hay que empaparse y aprender más sobre esos temas que no necesariamente lo vemos en la universidad. De hecho, lo comenzábamos con ustedes hace un par de días respecto a los cursos de precios de transferencia para profesionalizarse. Y usted me hacía un comentario que en la mayoría de los casos los expertos de precios de transferencia se van haciendo dentro de la misma práctica profesional y que todavía aún no tenemos alguna carrera que se llame licenciatura en precios de transferencia, ¿cierto? O una maestría, por ejemplo. No tenemos aún, es cierto, ¿no? Y de hecho en la práctica, en Latinoamérica principalmente, quien se ha dedicado a desarrollar la práctica de precios de transferencia en cada uno de los países, en firmas o como profesionales
profesionales independientes ha sido el auditor, porque viene como una regulación a los impuestos de este país, pero los países que ya tienen muchísimos años y que fueron los primeros en implementar esta normativa, digamos, por ejemplo Estados Unidos, México, en Europa, quienes lideran las prácticas son economistas, porque los temas que se manejan ya a nivel de corte ni siquiera son de, mire, es que mi documento no tiene todo el tema legal que pide la ley, por ejemplo. Y entonces no se puede admitir ese estudio porque le hace falta algún documento o porque no es claro este documento, sino que ellos ya no simplemente obvian esa parte y dicen, bueno, el espíritu de la operación es esto, y entonces debería de estar de esta forma porque el espíritu de la ley dice que se tiene que analizar y probar de esta otra forma. Y entonces, aunque no se tenga la documentación, se tiene que presentar. Y ahí es donde han habido un montón de charlas sobre, por ejemplo, por qué países donde hay economía digital, por qué paga el país, no paga el monto del impuesto. Y verdad, o sea, ya son temas que a nivel latinoamericano estamos un poco atrasados porque nuestros fiscos son muy documentales. Interesantísimo, gracias Jovita. O sea que sí puede un CPA dedicarse a eso, pero necesita mucha experiencia y necesita, bueno, tener acceso al tema de las bases de datos. Bueno, también. Perfecto, está con nosotros también Glenn Marroquín, Josué Morales. Josué, qué gusto. Y aquí tiene Josué una pregunta. Dice, por lo que entiendo, el método de participación prácticamente indica el beneficio operativo del negocio y en qué país una relacionada se queda con la mayor parte de la utilidad. A ver, Walter, si nos pudieras contestar esto. Dice, creo que si la mayor utilidad queda en una empresa que se encuentra en un país de baja o nula tributación, eso le causaría ruido al fisco y podría formular ajustes. ¿Qué piensas acerca de eso, Walter? Entiendo que está hablando del método de partición de utilidades que explicaba Jovita. Sí, definitivamente si tenemos una operación, una entidad del grupo que opera en un país de baja o nula tributación y un buen porcentaje de la utilidad se está quedando ahí, por supuesto que encendería la alerta de cualquier fisco, pero recordemos que si está bien documentado y de que si las funciones, activos y riesgos que está que asume esa empresa en el país de baja o nula tributación le corresponde quedarse con una buena porción de la utilidad, si se documenta correctamente, pues no habría ningún problema. ¿Verdad? Sabemos de que siempre levanta una banderita roja y una alerta en los fiscos de este tipo de países, pero bien documentado, pues no habría ningún problema. Lo que es importante en este método es de que todas las compañías del grupo que operan en el grupo y los estados financieros ya consolidados, pues sí debería repartirse pues justamente, y como mencionaba antes, no importa que una buena porción, si es la que le toca que en un país así, pues está soportado con el estudio. Perfecto. Creo que vamos a tener un cambio ya en el año 2024, lo estuvimos analizando con ustedes también hace algunos días respecto al tema del impuesto global. Me parece que los países de nula o baja tributación, ya con el tema del impuesto global, como en teoría la mayor parte de países van a subir al barco el impuesto global, van a empezar a querer quedarse con una tajada de esas transacciones, porque ya no van a ser de nula o baja tributación. Dentro de la iniciativa de reformas que se quieren plantear para este año, como de las ideas que quiere plantear SAT, está el tema de cómo sancionar, ¿no? Trabajar con países de nula o baja tributación. Pónganlo en ojo, por favor. Si eso llega a salir, seguro que vamos a estar Jovita y Walter aquí conversando acerca de ese tema, que es posible que venga este año. Vamos a ver cómo nos va. Gracias, Walter. Vamos ahora, seguimos con los saludos. Shelly Hugo está con nosotros, Edgar Waldemar también, saludos. Beatriz Caballeros, Alex Rojas, Miguel Salas, Leo Mouri tiene aquí una pregunta. Dice, en el caso de importaciones,
¿cuál es la relación con los métodos de valoración aplicados en aduanas? No se contradicen en el sentido de que a aduanas le favorece incrementar el valor de las aduanas, pero a nivel de impuestos internos, en el caso específico de ISR, al fisco le conviene menor costo. ¿Cómo se analizan esos dos enfoques? Por supuesto. A ver, Jovita, ¿qué piensa de eso? En aduanas siempre hay que pagar más, pero en impuestos internos menos. De hecho, hay una concordancia en los métodos que maneja aduanas para la valoración de los productos y también los métodos de precios de transferencia. Si no mal recuerdo, solo hay un método que no lo contempla precios de transferencia, pero sí lo contempla el Cauca, es el precio del bien, que es un método específico para operaciones entre terceros. Y en la propia declaración se menciona que si uno escogiera ese bien, en automático uno tiene que colocar que no tiene partes relacionadas. Y si en dado caso uno escoge ese y resulta que sí tiene partes relacionadas y está documentando todo con el estudio de precios de transferencia, ahí sí se puede crear un problema entre la fiscalización en aduanas y en el impuesto sobre la renta. Entonces es importante que uno lo pueda ver. Lo que no contempla nuestra ley por el momento y ojalá se pudiera modificar es que la documentación vaya acorde. Por ejemplo, en México, si uno se confunde o más bien escoge el método del precio del bien en aduanas, pero luego resulta que fue un error o un tema humano que no se percataron al momento de la importación o de la exportación, y hay un documento que lo soporta, que es el estudio de precios de transferencia en México, uno puede solicitar la corrección de todas esas pólizas de importación y se hace el procedimiento bastante sencillo para que haya concordancia a nivel de aduanas con el precio de transferencia y haga match en los precios. Ahora en Guatemala es todo un procedimiento poder corregir esas declaraciones y que vayan en concordancia tanto el estudio como las declaraciones de importación y exportación. Interesante ese tema, ¿verdad? Interesante, me parece que es un asunto que podríamos explorar en una siguiente reunión porque el tema de aduanas es un tema apasionante. Alguien por ahí me dijo, mira, el futuro de los ajustes fiscales va a ser aduanas, ya no van a ser tributos internos, sino que van a ser aduanas. Así que bueno, yo creo que vamos a tener mucho trabajo que hacer en los siguientes años. Muchas gracias, Jovita. Está con nosotros también Celín Mejía, Clarita Hernández, Aníbal Pacheco, Flor Gaitán, saludos Flor, que te recuperes pronto, Edwin Morales, Alexander Mendoza, George Albert está con nosotros, Melvin García, José Manuel Rogel, Laureano Tuco Cosque, saludos Laureano, qué gusto, Evelyn Boteo, Emma García, Christopher Morales, Brandon Bon, Minosca Rivera, wow, Beatriz Caballeros, y nos manda saludos a todos. Leo tiene una segunda pregunta, Walter, sobre el tema de precios de transferencia a nivel local. Por supuesto que el fisco quisiera que se aplicaran, pero ¿qué es lo deseable a nivel local? ¿Crees que sería un best practice o no hay obligación? A ver, interesante pregunta. Creo que es un tema bastante interesante y creo que el fisco desea que la normativa de transferencia aplique localmente, principalmente porque en Guatemala, ya lo mencionábamos, tenemos dos regímenes, ¿verdad? Entonces, y que somos un país con mucha empresa familiar y con muchas sociedades relacionadas localmente, ¿verdad? Entonces, creo que principalmente por el tema de que tenemos dos regímenes, al fisco le interesa muchísimo verificar que esas transacciones se estén dando de mercado y pues todas las transacciones de servicios y todas las facturaciones entre relacionadas pues sí se estén dando, ¿verdad? Entonces creo que sí es un best practice como nosotros como contribuyentes el empezar a darle sustento
y documentar correctamente toda la facturación que hacemos entre relacionadas y pues como ya no es ningún secreto, probablemente en los próximos años entre en vigencia también localmente, ¿verdad? Ya en varios países de Latinoamérica el ámbito de aplicación también aplica para esas compañías locales, pues Guatemala creo que no tardará ya en hacer la reforma para que también aplique. Entonces creo que sí es aconsejable desde ya empezar a revisar esos temas, principalmente la documentación de soporte, ¿verdad? Que a veces tenemos ahí un poco desordenada la casa, ¿verdad? Entonces creo que estamos en un buen año previo a que entre en vigencia ese tema local para ordenar bien todas esas transacciones y tener el soporte adecuado cuando toque presentarlo. Claro, y te has adelantado a algo que yo creo que es muy importante mencionarlo, Walter, y lo podemos decir aquí abiertamente. Prácticamente hay que hacer un defense file. O sea, hoy día seguramente las transacciones entre partes relacionadas locales pues están documentadas de acuerdo con la costumbre, ¿no?, que se ha venido aplicando. Pero me parece que la mejor práctica sería aplicar precios de transferencia de una vez, aunque no sea obligatorio, para demostrar que el precio que se está pactando entre esas transacciones pues cumple con esa normativa internacional y que no existe ningún exceso de cargo de servicios o de precios o se está subfacturando cosas, ¿no? Porque recordemos que ya abiertamente la Administración Tributaria lo mencionó el año pasado, en el mes de junio, donde ellos sí argumentaban de que habían excesos de cargos de servicios por empresas por ese régimen del 31 y 7%, o 25 y 7%, y entonces pareciera ser que el tema de tratar de implementar precios de transferencia también podría ser una forma de frenar, ¿no?, esos abusos que pueden haber acerca de una potencial erosión de la base imponible. Así que yo creo que estamos en un buen momento del año 2023 como para ir pensando en documentar las operaciones a nivel doméstico también bajo las reglas de precios de transferencia. Así que muchas gracias, Walter, por este comentario. Flor Gaitán nos manda saludos. Valesca Blanco está con nosotros, también nos manda saludos. Mario Roberto Conde nos manda un mensaje, nos dice excelentes profesionales. Gracias, Mario. Stuart Nerio está con nosotros. Anthony Winac, Lady Chavac nos manda saludos. Eric García, Osbet Ochoa, Arturo Aguirre. Qué gusto, tanto tiempo. Ruth Hernández, David Méndez con nosotros. Carlos Osorio está con nosotros también. Freddy Someta, Ariel del Valle. Anthony Cap dice que muchas gracias por resolver las dudas. Byron Mauricio dice que me voy a quedar sin carga. Gracias. Byron, ya lo arreglamos. Amner Rubén, Edwin Donis, Antoniela Subiuk, Meli Kim, Freddy Castro. Vamos a ver, don Freddy dice, ¿qué ajustes son los comunes en las auditorías de SAT? Es una buena pregunta. Don Freddy está ahí dentro de una corporación muy grande. A ver, Jovita, ¿qué ajustes ha visto usted que normalmente ha hecho la Administración Tributaria? Yo no me quiero robar el show porque hoy el show es de ustedes, así cuéntenos, ¿qué ha visto usted en la práctica acerca de los principales ajustes en términos de PT? Los más comunes son el utilizar un solo método para analizar un montón de operaciones. Ese es uno. También están las empresas que reportan pérdidas o que reportan compañías comparables con pérdidas. Aunque sí ha dicho SAT de que se está contemplando lo que menciona la ley de poder hacer un análisis de comparabilidad, y el asesor que está haciendo el estudio dice que sí son comparables y se está utilizando ese análisis. En las auditorías normalmente buscan algún pretexto para que no se puedan considerar como comparables. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza empresas que tienen pérdidas antes y después de ajustes. Hay otro tema que es el tema de los commodities. En los commodities también se ajusta bastante si uno lo analiza de forma global o si uno utiliza el método específico para commodities. Normalmente son muy
muy raros los casos en los que ha aceptado SAT que se utilice un método distinto a ese, pero lo normal es de que aún escogiendo un método y diciendo no puedo aplicar este método, la SAT lo aplica, y el criterio también ha sido que se debe de analizar una por una, y aquellas que están fuera del rango individual se tienen que ajustar y no se pueden compensar con otros días donde sí ha sido favorable para todos. Ya. Yo iría a otro tema que genera dolor de cabeza, la segmentación de estados financieros. Sí, también. Ese es otro tema que también lo exige. Es ya inclusive de entrada, no es a nivel de ajuste, sino que de entradita cuando quiere el estudio, la SAT dice que se tiene que incluir los estados financieros segmentados. Sí. Que no salen normalmente desde el RP, ¿verdad? Ese es el dolor de cabeza de todas las empresas, pero bueno. Ahí Jovita está trabajando en algún paquete de modernizar a las empresas en eso, pero bueno, me parece que el tema de segmentación también es un dolor de cabeza porque esa documentación no ayuda, ¿no? Para poder sostener lo que finalmente las empresas quieren presentar. Muy bien, está con nosotros don David Morales. Emerson, qué gusto. Anthony Cap, tenemos aquí una pregunta, dice: capacitaciones de este tema de PT me interesa pero relacionados con Centroamérica, Caribe y Ecuador. Yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Si nos escribes, por favor, Anthony, al correo electrónico. Mi correo electrónico es gt.perez@gt.com. Ahí podemos ayudarte con un tema de capacitación. Germán Castro está con nosotros, Eric Cinto, Billy Julao, también Mario David López Chay, Patricia Ramírez, un gusto. Olga Hernández, Melvin Fuentes, Sergio Rodríguez, Glenda Fuentes, Edwin Alonso, Eddie Giovanni Choc. Laureano tiene una pregunta. A ver, don Laureano siempre muy atinado en sus preguntas. Dice: en el reglamento, me imagino que de la normativa del impuesto a la renta, dice que habla del rango de libre competencia y la ley sobre el rango intercuartil. Creo que es al revés. La ley habla del principio, de lo que esté dentro del principio de libre competencia, y el reglamento habla del rango intercuartil. ¿Cuál es lo correcto? Esta es una pregunta muy capciosa, creo yo, pero vamos a dejar que don Walter nos ayude. A ver, Walter, ¿qué piensas? Está duro, ¿no? Creo que era un tema bastante sonado en aquellos tiempos de 2013 a 2015, más o menos, donde empezaba la normativa a entrar en vigencia y pues los contribuyentes decían: yo puedo cumplir siempre y cuando esté dentro del rango completo, ya estoy en cumplimiento. Y pues se tenía esa discusión porque, como menciona la pregunta, a nivel de reglamento dice que solo del percentil 25 al percentil 75 es el rango, y en la redacción de la ley dice que en el rango de libre competencia, ¿verdad? Que se va a entender que todas las compañías contables construyen el rango de mercado. Ahí lo importante es tomar, saber qué postura queremos tomar, ser más conservadores o más agresivos en la práctica, y aclarándolo en la guía técnica de la SAT, publica de que para estar en cumplimiento debemos de cumplir con el rango intercuartil, ¿verdad? Que va del percentil 25 al 75. Entonces, para no pelearse con el chef, dirían por ahí, mejor tener en cuenta este rango. Bueno, y ahí prácticamente nos ha dado la respuesta, Walter. O sea, el fisco va a esperar que se aplique el reglamento, porque según ellos el reglamento lo amplía y la guía lo dice en forma más contundente. O sea, si alguien quiere irse por la aplicación de la ley pensando de que estando en rango de libre competencia es suficiente, estaría en una zona de riesgo, ¿verdad? Es como cuando un equipo está peleando el descenso hace algunos años, pero bueno. Carlos Obando está con nosotros, Edwin Yaqué, María Morales, Patricio Pelicó, Marina Ría también. Patricio dice que le gustó mucho el tema, así que gracias, Patricio. Elizabeth Luna, Rafael Chilel y Edgar Cabrera también está con nosotros el día de hoy. Recuerden, hemos estado conversando sobre el tema de precios de transferencia con dos expertos que tienen muchísimos años en Guatemala, que han hecho muchísimos estudios de precios de transferencia.
Jovita Jo, que es directora de nuestro departamento de precios de transferencia, y Walter Martínez, que es gerente que trabaja con Jovita ya desde hace muchos años viendo temas de precios de transferencia. Nos han acompañado en este evento en vivo el día de hoy. Agradecemos muchísimo a todas las personas. Hemos estado ya prácticamente hora y media hablando del tema de PT y creo que podríamos seguir hablando más y más y más sobre este asunto. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Recuerden, vamos a subir este vídeo en vivo, bueno, no en vivo, sino que lo van a poder ver en diferido en todas nuestras redes sociales. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, lo vamos a subir a Spotify para que ustedes lo puedan escuchar. Por favor, háganos más sugerencias. Recuerden, si quieren contactar a Jovita Jo. Jovita, ¿cuál es su correo, por favor? Es simple, así como mi nombre, jovita.jo@gt.gt.com. Muy bien, y el tuyo, Walter, si te quieren contactar por cualquier duda, cualquier tema. walter.martinez@gt.gt.com. Perfecto, entonces ahí ustedes ya tienen toda la información de los profesionales que nos acompañan dentro de la oficina. Recuerden, nosotros somos parte de Grant Thornton. Y la verdad que un placer y un gustazo haber estado conversando con ustedes sobre este tema. El tema de precios de transferencia se queda corto, porque hemos estado hablando hora y media con expertos de esta materia. Agradecemos muchísimo a usted, Jovita, y muchísimo a ti, Walter, de que nos han acompañado esta noche. Agradecemos a todas las personas que están con nosotros conectadas en línea. Sabemos que hay un esfuerzo importante de familia, pero también sabemos que la necesidad de buscar mucha información en Guatemala hace que hagamos un esfuerzo importante, y eso me lleva a una reflexión, y es que este canal que hemos fundado llamado Impuestos y Negocios tiene como propósito llevarle la información a todos los profesionales en Guatemala, y si en algo podemos servirles, pues con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Recuerden, no dejen de suscribirse a nuestras fanpage en Facebook, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro canal de Spotify, tanto al de Grant Thornton como al de Impuestos y Negocios. Somos lo mismo, pero estamos en diferentes canales para poder servirles. ¡Qué gusto que han estado con nosotros esta noche! Que estén muy bien. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Buenas noches.